Existen pecados que hacen ruido. Hay pecados visibles, hay pecados escandalosos, pecados públicos, pecados que todo mundo puede señalar. Pero hay un pecado silencioso, un pecado que puede estar presente en aquellos que se sientan en la banca cada domingo, en aquellos que levantan las manos, en aquellos que cantan las alabanzas, en aquellos que dicen amén. Y aunque se trata de un pecado invisible, aún así puede destruir lentamente el corazón de toda una congregación. Es el pecado de no conocer a Dios. No hablo de no conocer los versículos, no hablo de no conocer los cantos, no hablo de no conocer las doctrinas de memoria, hablo de algo más profundo. Hay personas que conocen todas las alabanzas hacia nuestro Dios, ¿verdad? Pero no conocen a Dios. Conocen todas las frases cristianas, pero no conocen a Dios. Pueden discutir con elocuencia la escatología, pueden debatir acerca de las denominaciones, pueden defender posturas teológicas y aún así vivir toda una vida con una imagen falsa de quién es Dios. Y quizá eso sea lo más peligroso de todo. Porque un hombre puede sobrevivir un tiempo con poca comida, pero nadie sobrevive espiritualmente adorando a un Dios que no conoce. Vivimos en una generación que quiere un Dios cómodo, un Dios que nunca confronte, un Dios que nunca juzgue, un Dios que nunca demande santidad, un Dios que apruebe todo lo que hacemos, un Dios que se parezca más a nosotros. Preferimos eso, hacer a Dios a nuestra imagen en lugar de buscar cambiar en nosotros para parecernos más a Él. Y el problema es que cuando el hombre crea un Dios a su imagen, el hombre termina adorándose a sí mismo. La tragedia de la iglesia moderna no es solamente el pecado visible. La tragedia es que hemos perdido el asombro por quién es Dios. Ya no nos tiembla el corazón ante su santidad. Ya no hay reverencia ante su gloria. Ya no hay temor ante su majestad. Y la verdad es que muchos, si no es que todos, quieren recibir las bendiciones de Dios, pero no quieren conocer el carácter de Dios. Todos quieren recibir las promesas de Dios, pero no quieren cargar su cruz cada día y seguirlo. Quieren consuelo sin arrepentirse de sus pecados. Quieren ir al cielo sin vivir una vida de santidad. Pero escucha esto, amada iglesia. Escucha esto, amado hermano. Usted jamás podrá amar verdaderamente a un Dios que no conoce. Por eso es que Pablo en Hechos 17:30 nos dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La ignorancia acerca de Dios no es un problema pequeño. La ignorancia de Dios es una acusación seria que hace el cielo contra la iglesia contemporánea. Porque donde no hay conocimiento de Dios aparece el pecado, aparece la carnalidad, aparece la idolatría, aparece un evangelio superficial, aparece una iglesia entretenida pero no transformada. Quizá hoy el Espíritu Santo venga a confrontarnos con este tipo de preguntas. ¿Estamos adorando al Dios de la Biblia o a una versión de Dios creada por nuestra cultura, creada por nuestras emociones y preferencias? El punto número 1 es que el hombre caído siempre intenta fabricar un Dios a su medida. Hay algo en el corazón del ser humano que resiste a la verdadera naturaleza de Dios. Nos gusta su amor,
pero no queremos vivir en santidad, la santidad que Él nos pide. Nos gusta su misericordia, ¿verdad? Pero no queremos ser juzgados por su justicia. Nos gusta decir que Él es nuestro Rey, pero no nos gusta que Él gobierne nuestra vida. Y entonces poco a poco el hombre empieza a editar a Dios en su mente y le quita lo que incomoda, le añade lo que le agrada, lo suaviza, lo adapta, lo vuelve manejable en su mente. Y hablo del concepto, porque Dios no puede cambiar ni ser moldeado por los hombres, pero hablo del concepto que el hombre tiene en su mente acerca de Dios, como si Dios fuera una figura de barro que el hombre pudiera moldear. Pero el Salmo 50, versículo 21, ahí el Señor aclara: pensabas que de cierto sería yo como tú. Ese es el problema de muchos hoy. Creyeron que Dios piensa como ellos, piensan que Dios tolera el pecado como ellos, que Dios aprueba algunos pecados como ellos. Y hemos criado generaciones enteras sin el temor a Dios. Una generación que dice: bueno, es que Dios conoce mi corazón, mientras vivimos en rebeldía. Una generación que dice: Dios quiere que yo sea feliz, aunque estemos en pecado. Una generación que dice: el amor es amor, aunque contradiga la palabra de Dios. Amados hermanos, el Dios verdadero no necesita ser actualizado por esta generación. Él sigue siendo santo, Él sigue siendo rey, Él sigue siendo fuego consumidor. Y mientras más pequeño sea nuestro concepto de quién es Dios, más grande será nuestro pecado. Punto número 2. Donde no hay conocimiento de Dios, el pecado gobierna. Pablo lo dijo en 1 Corintios 15:34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Observemos esto cuidadosamente, hermanos. Pablo conecta el pecado con la ignorancia acerca de Dios. Porque el problema del creyente no es siempre falta de información. Muchas veces se trata de falta de revelación. O sea, podemos tener nosotros la información, ¿verdad? Conocer, pero no tenemos la revelación. Es por ello que muchos, aunque conocen mucho, se la pasan viviendo jugando con el pecado, porque han perdido la visión de quién es Dios. Cuando Isaías vio la gloria del Señor, él dijo: ay de mí. Cuando Pedro vio el poder de Cristo, dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando Juan vio al Cristo glorificado, cayó como muerto. Nadie que contempla verdaderamente a Dios puede permanecer indiferente espiritualmente. El problema es que hoy tenemos iglesias llenas de motivación, pero vacías de revelación. Hay mucho entretenimiento, hay mucho espectáculo, hay mucho emocionalismo, pero poco conocimiento profundo de quién es Dios. Y cuando una iglesia deja de contemplar a Dios, inevitablemente empieza a aparecer ahí el mundo. Porque aquello que contemplas terminará moldeándote. Punto número 3. La vida eterna comienza con conocerle a Él. Jesús declaró unas palabras que deberían de estremecer nuestro corazón el día de hoy. En Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Observe algo impresionante. Jesús no definió la vida eterna como simplemente ir al cielo. La vida eterna es conocer al Dios verdadero. No solamente saber datos acerca de Él, sino conocerle.
tener intimidad, una relación íntima con Él, caminar con Él, amarle, temerle, contemplar su gloria. Porque usted puede conocer acerca de un presidente sin conocerlo personalmente. Usted puede saber fechas, puede tener información de su biografía, puede saber su historia y aún así nunca haber estado delante del presidente. Y hay muchos creyentes que viven exactamente así con Dios. Saben las historias bíblicas, conocen los cantos, tienen un vocabulario cristiano, pero no conocen verdaderamente al Señor. ¿Cómo puede decir alguien que ama profundamente a un Dios que no conoce? Imagínate, mi amado hermano, un matrimonio donde una persona nunca escucha a su esposo o a su esposa. Un matrimonio donde esa pareja nunca conversa, nunca se prestan atención, nunca pasan tiempo juntos. ¿Podríamos decir que se aman? Entonces, mi amado hermano, ¿cómo pretendemos amar a Dios mientras nosotros ignoramos su palabra toda la semana? ¿Cómo podemos amar a Dios cuando no hay tiempo para orar a Él? Para pasar el tiempo hablando con el Señor. No tenemos tiempo, ¿verdad? Tenemos tiempo para ver series. Tenemos tiempo para las redes sociales. Tenemos tiempo para ver noticias. Tenemos tiempo para entretenernos, ¿verdad? Para el entretenimiento, si hay tiempo. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a contemplar la gloria de Dios en las Escrituras? Y luego nos preguntamos ¿por qué estamos fríos espiritualmente? Es culpa del pastor. Mi amado hermano, nadie va a permanecer apasionado por un Dios que no conoce. Jeremías lo dijo en Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, dice Dios. Porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué poderosas palabras. Dios está diciendo: si de algo te vas a gloriar, gloríate de conocerme. No de cuánto dinero tienes, no de cuánta influencia posees, no de cuántos seguidores lograste reunir. Gloriate de conocer a Dios. Conocer a Dios debería de ser nuestra pasión más grande. Pero vivimos en una generación distraída, una generación que conoce celebridades, pero no conoce los atributos de Dios. Una generación que puede pasar horas mirando videos, pero se desespera leyendo la Biblia 15 minutos. Una generación que memoriza estadísticas deportivas, pero que no recuerda las palabras de Cristo. Y por eso muchos creyentes viven espiritualmente débiles. Porque el alma humana fue diseñada para alimentarse de la palabra de Dios. Así como un cuerpo sin alimento físico se debilita, un alma sin el conocimiento de Dios se enfría, se seca y se vuelve vulnerable al pecado. Por eso es que Oseas declaró en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dijo: mi pueblo fue destruido por falta de talento. No dijo: mi pueblo fue destruido por falta de recursos. No dijo: porque le faltó, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que dijo? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no está hablando simplemente de información académica. Está hablando del conocimiento santo y reverente de quién es Dios. Porque cuando una persona contempla verdaderamente quién es Dios, algo cambia en su vida. El orgullo empieza a morir.
La carnalidad comienza a incomodar. El pecado deja de ser atractivo. Nadie contempla sinceramente la santidad de Dios y sigue jugando cómodamente con el pecado. Por eso Pablo escribió en 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sabe qué necesita esta generación desesperadamente? Esta generación no necesita más entretenimiento religioso. Esta generación no necesita más evangelio superficial. Esta generación no necesita más mensajes centrados únicamente en el hombre. Necesitamos volver a contemplar la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando la iglesia vuelve a conocer a Dios, la adoración cambia. Cuando la iglesia vuelve a conocer a Dios, la oración cambia, la santidad cambia, la manera de vivir cambia. El problema de muchos creyentes no es solamente que aman demasiado el mundo. El problema de muchos creyentes es que no conocen a Dios, conocen muy poco de Dios. Y mientras más pequeño sea su concepto de quién es Dios en su mente, más grande será el pecado en su vida. Pero mientras más contemplamos la gloria de Dios, más preciosa se volverá. Y más precioso se volverá Cristo en nosotros. Para concluir, amada iglesia, quizá la crisis más grande de este tiempo no sea la crisis política o la crisis económica o la crisis por la batalla cultural. La crisis más grande es que muchos ya no conocen al Dios que dicen servir. Y lo más aterrador es que se puede cantar a Dios sin conocerle. Se puede predicar sin conocerle. Se puede servir sin conocerle. Incluso se pueden tener años en la iglesia sin conocer realmente a Dios. Pero hoy el Señor nos está llamando nuevamente, no solamente a trabajar para Él. El Señor nos está llamando a conocerle. Porque el infierno tiembla ante una iglesia que conoce quién es su Dios. Amén. Una iglesia que vuelve a mirar hacia la santidad de Dios ya no jugará más con el pecado. Una iglesia que contempla su gloria ya no necesitará entretenimiento carnal. Una iglesia que conoce a Dios no necesita ídolos modernos. Hoy el Espíritu Santo nos confronta. ¿Conocemos al Dios de las Escrituras? ¿O solamente tenemos una versión editada y cómoda de Dios en nuestra mente? Y quizá esta noche haya personas que necesiten arrepentirse, no de un pecado escandaloso, sino de haber reducido a Dios en su mente, de haber tenido un concepto de Dios pequeño, liviano, cómodo. Pero Dios no es una caricatura celestial. Él es el Rey de gloria. Y la respuesta correcta delante de un Dios así es rendición. Debemos rendirnos ante su presencia. La respuesta no es el entretenimiento, es la reverencia. La respuesta no es la superficialidad. La respuesta es la adoración genuina. Así que hoy, iglesia, vuelve a la palabra, vuelve a contemplar su gloria, vuelve a estudiar quién es Él. Porque mientras más conozcas a Dios, más imposible será vivir lejos de Él. Padre eterno, venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad, Señor. Ayúdanos a tener un hambre por conocerte, Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar.